Esta entrega forma parte de una serie de este canal, la cual ha investigado, hasta la fecha, 225 misterios sin resolver. Hoy continuaremos con la parte 14, la cual nos trae unos misterios bien interesantes y otros un tanto perturbadores. Sin más que decir, comencemos. Sigamos al nivel 50. La cámara de ámbar fue llamada, sin exagerar, la octava maravilla del mundo. Era una sala recubierta por enormes paneles de ámbar tallado, decorada con espejos, mosaicos y piedras preciosas que reflejaban la luz en todas direcciones con una belleza tan extraordinaria, que muchos la consideraban una de las obras de arte más impresionantes jamás creadas. La cámara fue construida a principios del siglo XVIII por orden del rey prusiano Federico I, y aunque originalmente estaba destinada a un palacio en Prusia, terminó siendo entregada como regalo diplomático al zar Pedro el Grande y fue instalada en el Palacio de Catalina, cerca de San Petersburgo. Durante más de 200 años permaneció allí como uno de los mayores tesoros de la Rusia imperial, pero todo cambió en 1941. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética, las tropas nazis llegaron hasta la región y pusieron sus ojos sobre la famosa sala. Los responsables del palacio intentaron ocultarla, pero el ámbar era demasiado frágil para desmontarlo con rapidez, así que no pudieron hacer mucho. Pero cuando los soldados nazis especializados llegaron a esa sala, en cuestión de días retiraron los paneles pieza por pieza y los enviaron al castillo de Königsberg, en Prusia Oriental. Durante algún tiempo, la cámara de ámbar fue exhibida allí como un trofeo de guerra. Sin embargo, a medida que la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su final, la situación comenzó a deteriorarse. Para 1944, el castillo donde se encontraba la cámara de ámbar estaba rodeado por el caos de la guerra, y los bombardeos dañaron partes de Königsberg. Así que, ante el avance soviético, los alemanes comenzaron a trasladar o esconder numerosos objetos de valor. Y entonces la pista desaparece, porque después de 1944 no existe ningún registro concluyente que revele qué ocurrió con la cámara. Lo que sí han surgido son varias hipótesis. De hecho, algunos investigadores creen que la cámara fue destruida durante los bombardeos que arrasaron Königsberg. Otros sostienen que los nazis lograron ocultarla antes de abandonar la ciudad, escondiéndola en minas, túneles o búnkers secretos. Durante décadas se han organizado expediciones por toda Europa, incluso se han explorado complejos militares abandonados, sistemas subterráneos, también barcos hundidos, y en varias ocasiones se creyó haber encontrado una pista definitiva, pero ninguna búsqueda ha logrado resolver el misterio. En 2003, Rusia inauguró una reconstrucción completa de la cámara de ámbar, utilizando fotografías históricas y algunos fragmentos recuperados. Gracias a eso, los visitantes pueden contemplar una réplica muy cercana al aspecto original de la sala. Sin embargo, la auténtica cámara de ámbar sigue desaparecida y nadie sabe qué ocurrió realmente con ella. Existen tumbas que permanecieron ocultas durante siglos, pero pocas han resistido tanto tiempo como la de Gengis Khan, porque 8 siglos después de su muerte el lugar donde fue enterrado sigue siendo un misterio. Gengis Khan murió en el año 1227, después de construir el imperio contiguo más grande de la historia. Pero he aquí el problema, medio planeta sabe quién fue, y aún así nadie ha logrado encontrar el lugar donde descansa su cuerpo, y al parecer eso era exactamente lo que él quería. Las crónicas y tradiciones mongolas cuentan que, tras su muerte, un cortejo militar trasladó el cuerpo a través de las vastas estepas de Mongolia. Su destino habría sido un lugar secreto, elegido para permanecer oculto para siempre, y hay historias interesantes alrededor de esto. Algunas leyendas cuentan que, una vez terminado el entierro, los soldados encargados de regresar eliminaron a cualquiera que encontraran en su camino, solo para evitar que alguien descubriera dónde había sido sepultado Gengis Khan. Y eso no sería lo más perturbador, porque otras versiones afirman que los propios hombres que participaron en el entierro también fueron ejecutados poco después, llevándose el secreto de la tumba con ellos. Sea cierto o no, lo único indiscutible es que el plan funcionó, porque durante casi 800 años, nadie ha podido identificar una tumba que pueda atribuirse con certeza a Gengis Khan.
Con el paso del tiempo, muchos investigadores han planteado que podría encontrarse en la montaña Burkhan Khaldun, una región sagrada estrechamente vinculada a la vida del conquistador. Algunos otros piensan que permanece oculta en algún punto remoto de la provincia mongola de Kentii, donde nació y pasó gran parte de su juventud. Las búsquedas modernas han utilizado satélites, drones, radares de penetración terrestre e incluso inteligencia artificial para analizar posibles ubicaciones, pero hasta ahora ninguna expedición ha logrado algo certero. Pero hay un problema más que complica este misterio, y es que para muchos habitantes de Mongolia, la tumba posee un profundo valor espiritual y cultural. Por esa razón, numerosos sectores consideran que el lugar debería permanecer intacto, incluso si algún día llegara a encontrarse. Lo cierto es que, mientras otros gobernantes dejaron enormes mausoleos y monumentos para la posteridad, el hombre que conquistó medio mundo parece haber desaparecido después de morir. Hay fechas que cambian la identidad de un país entero, y para Australia, esa fecha fue el 26 de enero de 1966. Era el Australia Day, uno de los días más calurosos del verano. En el suburbio de Somerton Park, 3 hermanos llamados Jane, de 9 años, Arna de 7 y el pequeño Grant, de apenas 4, se preparaban para pasar la mañana en la playa de Glenelg, solos. Era una época distinta, una época en la que muchas puertas ni siquiera tenían llave, y los niños podían tomar un autobús sin supervisión para ir a la playa y regresar antes del almuerzo. Los hermanos Beaumont conocían perfectamente el trayecto, así que aquella mañana subieron al autobús solos, llevando apenas unas monedas que su madre les había dado para comprar algo de comida y volver temprano a casa, pero nunca regresaron. Varios testigos los vieron ese día jugando en la playa con total normalidad, pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención de la policía. En repetidas ocasiones, los 3 niños fueron vistos acompañados por un hombre alto y delgado, de cabello castaño y de aproximadamente 30 años. Y lo más extraño es que no parecían incómodos en su presencia, al contrario, los testigos dicen que los niños jugaban con el hombre como si fuera un familiar más. Horas más tarde, en una panadería cercana, Jen compró varios pasteles de carne utilizando un billete de 1 libra, una cantidad de dinero que simplemente no debería haber tenido. Y si te preguntas el por qué, bueno, es que cuando la policía habló con su madre, ella confirmó que nunca le había dado semejante suma, le había dado monedas. Eso indicaba que alguien más le había dado ese billete, y para muchos investigadores, este es el momento en que queda claro que los niños ya se encontraban bajo la influencia de un adulto. La última observación confiable ocurrió alrededor de las 3 de la tarde, cuando un cartero que conocía personalmente a los hermanos, aseguró haberlos visto caminando lejos de la playa. Según el hombre, parecían tranquilos, incluso bromeaban entre ellos, pero después de eso desaparecieron. La búsqueda comenzó de inmediato y con el paso de los años surgieron numerosos sospechosos, pero hubo un tipo rico que se convirtió en la peor pesadilla del caso, un empresario local llamado Harry Phelps. Este era un empresario adinerado de la zona que vivía relativamente cerca de la playa y que, con el tiempo, comenzó a llamar mucho la atención. Décadas más tarde, el propio hijo de Harry Phelps, Hayden, declaró que su padre era un depredador y afirmó haber visto a los niños en el patio de su fábrica el día de la desaparición. Además, otras 2 personas, jóvenes en ese momento, afirmaron que Phelps les había pagado para cavar un hoyo en el patio de su fábrica ese fin de semana, sin explicar jamás para qué lo necesitaba. Esto último provocó que se hicieran múltiples excavaciones en sus terrenos, incluso en 2025 se metió maquinaria pesada y se removió casi 10.000 toneladas de tierra en el sitio de su antigua fábrica, pero pese a las expectativas, nada apareció. La hipótesis más aceptada sobre el destino de los hermanos Beaumont sostiene que no fueron secuestrados por la fuerza, sino que un adulto logró ganarse su confianza poco a poco, posiblemente durante encuentros previos en la playa. Esta idea explicaría por qué Jane, descrita por su madre como una niña especialmente tímida, parecía sentirse tan cómoda hablando con aquel desconocido, y también explicaría por qué nadie notó nada extraño aquel día. La desaparición de los niños Beaumont no solo dejó sin respuesta el destino de 3 hermanos, sino que también destruyó una sensación de seguridad que muchos australianos daban por sentada.
Y más de 60 años después, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Quién era ese hombre que fue visto con los niños aquel día, y qué ocurrió realmente con los hermanos Beaumont? Continuemos al nivel 51. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los aliados dedicaron años a rastrear a los principales responsables del régimen nazi y a casi todos los encontraron. Algunos fueron juzgados en Nuremberg, otros capturados décadas después en países lejanos, y unos cuantos más confirmados muertos entre las ruinas de Berlín. Pero hubo uno que nunca apareció, y no hablamos de un oficial menor, te hablo de nada más y nada menos que del hombre que dirigió la Gestapo, la policía secreta más temida del Tercer Reich. Heinrich Müller era el jefe de la Gestapo desde 1939, y bajo su mando, la organización perseguía, arrestaba y eliminaba a cualquier persona que el régimen considerara un enemigo. Fue uno de los funcionarios presentes en la conferencia de Wannsee de 1942, donde se coordinó el exterminio sistemático de los judíos europeos, y era el superior directo de Adolf Eichmann. En pocas palabras, conocía los secretos más profundos del régimen, y la última vez que alguien confirmó haberlo visto fue la noche del 1 de mayo de 1945, dentro de la Cancillería del Reich, mientras el Ejército Rojo tomaba Berlín calle por calle. El piloto personal de Hitler declaró después que Müller le dijo que jamás se rendiría a los soviéticos porque conocía perfectamente lo que le hacían a sus prisioneros. Al día siguiente de eso, Berlín se rindió, Müller desapareció y lo que vino después fue una acumulación de contradicciones que todavía no tienen respuesta. Tras la guerra, las autoridades de Berlín emitieron un certificado de defunción dando por hecho que Heinrich Müller había muerto durante la batalla por la ciudad, y su familia incluso colocó una lápida con su nombre en un cementerio. Todo apuntaba a que había muerto entre el caos de los últimos días, pero cuando esa tumba fue abierta décadas más tarde, los restos encontrados no eran suyos, le pertenecían a soldados desconocidos. Y entonces apareció otro detalle que complicó aún más las cosas, y es que años después de la guerra, sus documentos personales y condecoraciones militares fueron devueltos a su familia por las autoridades. Nadie explicó cómo habían llegado hasta allí, si se supone que Müller había muerto en medio del colapso de la ciudad. La investigación más seria sobre su destino llegó décadas después, en 2013, cuando el historiador Johannes Tuchel afirmó haber encontrado evidencia de que el cuerpo de Müller fue recogido en agosto de 1945, y fue enterrado en una fosa común dentro de un antiguo cementerio judío en Berlín, un cementerio que la propia Schutzstaffel había destruido años antes durante la guerra. Irónicamente, el hombre que coordinó la persecución y el exterminio de los judíos europeos podría estar enterrado encima de sus propias víctimas. El problema está en que esa fosa común nunca fue excavada, y por ende, no hubo una identificación clara. Básicamente la identificación se basó en el testimonio de un hombre, que dijo haber enterrado allí a un oficial en uniforme de general con los documentos de Müller en el bolsillo. Es una hipótesis razonable, pero solo eso, y mientras esa pregunta sigue sin respuesta definitiva, otras posibilidades permanecen abiertas. Desertores del bloque soviético afirmaron en distintas ocasiones que la Unión Soviética había capturado a Müller en secreto y lo había trasladado a Moscú para extraerle información, pero cuando los archivos soviéticos fueron abiertos tras el colapso de la Unión en 1991, no apareció nada que confirmara esa versión. Claro que también se apuntó hacia Sudamérica, donde otros criminales de guerra encontraron refugio, pero tampoco apareció evidencia concreta. La CIA dedicó años a intentar resolver el caso, y sus archivos desclasificados en 2001 fueron brutalmente claros en una sola conclusión: hay fuertes indicios de que Müller murió en Berlín, sí, pero ninguna prueba. Y hay fuertes indicios de que colaboró con los soviéticos, pero tampoco ninguna prueba. No es que la historia sea confusa porque nadie investigó, es que después de décadas de investigación, de archivos desclasificados, de testimonios y expedientes, la respuesta sigue siendo la misma: nadie sabe qué carajos fue de él. El jefe de la Gestapo, uno de los hombres más buscados de Europa, desapareció en mayo de 1945 y 80 años después nadie puede decir con certeza si murió entre las ruinas de Berlín,
Si sus restos están en una fosa común dentro de un cementerio judío, o si logró escapar llevándose consigo algunos de los secretos más oscuros del régimen nazi. Hay asesinatos donde el problema es descubrir quién fue el culpable, y luego está el asesinato de Julia Wallace, un caso tan extraño que, durante casi un siglo, investigadores, jueces, escritores y criminólogos han discutido exactamente la misma pregunta. ¿Cómo pudo cometerse un crimen que, aparentemente, nadie podía haber cometido? Para entender este caso, primero hay que conocer a William y Julia Wallace. Ellos vivían en Liverpool. William tenía 52 años, trabajaba como agente de seguros, daba clases de química y dedicaba su tiempo libre al ajedrez, el violín y la botánica. Julia por otro lado era pianista y tenía fama de ser extremadamente desconfiada, es más, quienes la conocían aseguraban que casi nunca abría la puerta a un desconocido. Con eso claro, vamos a la noche del 19 de enero de 1931. Esa noche William Wallace se disponía a ir al club de ajedrez a jugar un rato, pero antes de que él llegara, un extraño y misterioso hombre llamó a ese mismo club preguntando por el mismo Wallace. Al enterarse de que William Wallace no había llegado, se identificó única y exclusivamente como R.M. Qualtrough, y pidió que le dijeran a William que al día siguiente fuera a las 7:30 de la tarde al número 25 de Mannoth Gardens East para hablar sobre un seguro. Cuando William llegó al café, le entregaron el mensaje y anotó la dirección en su libreta, confesando que jamás en su vida había escuchado el apellido Qualtrough. Al día siguiente salió de casa rumbo a la cita, y cuando llegó comenzó a preguntar por Mannoth Gardens East, pero nadie sabía dónde estaba. Solo existían Mannoth Gardens Norte, Sur y Oeste, así que esa dirección del papel nunca había existido, y sin otra opción, William regresó a casa. Al llegar encontró la puerta cerrada y pidió ayuda a unos vecinos para entrar, y dentro descubrieron a Julia tendida en el salón sobre un impermeable empapado en sangre. Había recibido varios golpes en la cabeza, la caja donde guardaban el dinero había sido forzada y el atizador de hierro que solía estar en la casa había desaparecido. La policía dirigió todas sus sospechas hacia William, primeramente porque la llamada anónima parecía una coartada perfecta para alejarse de la escena del crimen, pero esa explicación tenía un enorme problema. Un repartidor de leche habló con Julia apenas unos minutos antes de que William saliera de casa, y era el último testigo que la vio con vida. Eso significaba que Julia seguía viva poco antes de que William abandonara la casa, reduciendo enormemente el tiempo disponible para cometer el crimen antes de dirigirse a tomar el tranvía. Y sí, revisaron su ropa y no había sangre, tampoco apareció sangre en el baño, en los lavamanos ni en los desagües. Para sostener la acusación, la fiscalía llegó a plantear que William había cometido el crimen completamente desnudo y había usado el impermeable para protegerse de las salpicaduras, algo raro pero no imposible según ellos. Muchos consideraron aquella explicación demasiado forzada, aún así, fue juzgado, lo declararon culpable e incluso lo condenaron a muerte, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El Tribunal de Apelación revisó el caso y concluyó que las pruebas no alcanzaban para sostener la condena, así que William quedó en libertad. Era la primera vez que un tribunal británico anulaba un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado por falta de evidencia suficiente, y así el caso volvió a quedarse sin culpable. Con los años, apareció otro nombre, el de Richard Gordon Parry. Este hombre había trabajado con William en la misma compañía de seguros, conocía la casa y Julia confiaba en él. Compartían el gusto por la música, porque mientras ella tocaba el piano, él solía cantar durante sus visitas, así que si Perry llamaba a la puerta probablemente Julia lo dejaría entrar sin desconfiar. Además su comportamiento después del asesinato levantó muchas dudas, porque primero mintió sobre dónde había estado esa noche utilizando una coartada que décadas después fue desmentida por la propia persona que se la había dado. Luego un mecánico declaró que Richard Parry apareció de madrugada pidiendo que limpiaran el interior de su automóvil, y según su testimonio, aseguró haber visto un guante con manchas que describió como sangre. La pista llegó hasta el investigador principal, y la descartó diciendo que probablemente se había equivocado. Nunca se investigó a Perry con la misma intensidad que a William, y jamás fue acusado. Y sí, probablemente pienses lo mismo que yo, ¿por qué carajos descartarían una evidencia así?
Bueno, según varios historiadores e investigadores del caso, el ensañamiento con William era demasiado agresivo porque estaban tan convencidos de que él era el asesino, que cualquier pista que apuntara hacia otra persona terminaba perdiendo importancia. Lo que más me sorprende de este caso no es que nunca encontraran al asesino, es que, con el paso de los años, apareció un sospechoso que encajaba mucho mejor que William, y aún así, la investigación nunca cambió realmente de rumbo. El escritor Raymond Chandler, uno de los grandes maestros de la novela negra, resumió este caso con una frase espectacular, llamándolo el asesinato imposible. Porque el principal sospechoso era el hombre que parecía imposible que hubiera cometido el crimen, mientras que el hombre que cada vez parecía más capaz de haberlo hecho, nunca llegó a ser investigado como debía. En enero de 1980, la doctora Margaret Kilcoyne llevaba años investigando la hipertensión en adolescentes, y estaba segura de haber realizado un descubrimiento que incluso podría hacerla merecedora del premio Nobel. Si tenía razón, estaba a punto de convertirse en una de las científicas más importantes de su generación, y si no la tenía, bueno, nadie llegó a comprobarlo, porque antes de que pudiera demostrarlo Margaret Kilcoyne desapareció. Margaret era una médica brillante, profesora de la Universidad de Columbia y una investigadora respetada por todos sus colegas, pero durante las semanas previas a lo ocurrido, empezó a comportarse de una forma que preocupó a su familia. Ella decía que alguien la vigilaba, hablaba con una euforia fuera de lo habitual sobre su descubrimiento y llegó a comprar una enorme cantidad de comida y alcohol para una celebración que nunca organizó. Su hermano Leo, preocupado por su salud mental, viajó para cuidarla y la acompañó a descansar a la casa de campo de Margaret en la isla de Nantucket. Su plan era vigilarla mientras llegaba el 27 de enero, el día que ella tenía una cita con el psiquiatra que el mismo Leo le había conseguido. Ya estando en tranquilidad, la noche del 25 de enero se acostó con normalidad y le pidió a Leo que la despertara temprano para ir juntos a misa, pero cuando él entró en la habitación a la mañana siguiente, Margaret había desaparecido. Lo más extraño era que su abrigo seguía colgado, sus botas estaban dentro de la casa, y su auto, su bicicleta, su reloj y prácticamente todas sus pertenencias seguían donde las había dejado. Leo se preocupó de inmediato porque afuera la temperatura rondaba los 10 grados bajo cero, con un viento capaz de provocar una hipotermia mortal en muy poco tiempo. Cuando la policía llegó al lugar, se organizó una búsqueda masiva por toda la isla de Nantucket, pero el clima era tan extremo que incluso uno de los aviones utilizados durante el operativo, terminó estrellándose después de que el carburador se congelara en pleno vuelo. A pesar de todo, no encontraron absolutamente nada en ese momento, pero una semana después en un pequeño claro del bosque aparecieron el pasaporte de Margaret, su libreta de ahorros, su cartera con un billete de $100 completamente seco y unas sandalias de verano. Todos los objetos estaban limpios, ordenados y en una zona que la policía ya había registrado cuidadosamente días antes. Era como si alguien hubiera esperado a que terminara la búsqueda para dejarlos allí, y todavía había algo más, porque a unos 150 metros apareció una blusa marrón de Margaret. Y no estaba tirada en el suelo, sino que estaba al revés, enrollada sobre sí misma y escondida debajo de unos arbustos espinosos. Los propios investigadores reconocieron que quien la colocó allí tuvo que meterse de rodillas entre la maleza para ocultarla, y desde ese momento, el caso dejó de parecer una simple desaparición. Algunos investigadores se pusieron en la idea de que quizá Margaret había preparado cuidadosamente una nueva vida, y que incluso pudo haber recibido ayuda para desaparecer. Otros perezosamente dijeron que era simplemente una científica que se volvió loca, caminó en línea recta hacia la playa descalza a 10 grados bajo cero y se tiró al mar, pero ninguna de las dos hipótesis lograba explicar el misterio de los objetos secos. Verán, durante la semana que Margaret estuvo desaparecida, la isla sufrió tormentas terribles de nieve y aguanieve. Si ella misma hubiera dejado sus documentos la primera noche, habrían aparecido destruidos ya pasada una semana por las tormentas. Sin embargo, el pasaporte estaba intacto y el billete de $100 estaba completamente seco. Además, ese claro del bosque ya había sido peinado centímetro a centímetro por más de 90 voluntarios y perros de búsqueda en los primeros días, o sea, es raro que no lo hubieran visto,
Por eso la conclusión de los investigadores fue que quizá alguien esperó a que terminaran las tormentas y las búsquedas policiales para ir a plantar esas pertenencias a propósito. Si Margaret se había ahogado la primera noche como algunos investigadores dicen, ¿quién regresó una semana después para montar esa escena falsa? ¿Y si los puso ella misma, dónde estuvo escondida sobreviviendo a ese infierno helado? El comportamiento de Leo tampoco ayudó a cerrar las dudas, porque con el paso de los meses insistió en convencer a distintos testigos de que su hermana era una mujer deprimida y suicida. Y otra cosa, años después fue él quien solicitó que Margaret fuera declarada legalmente muerta para administrar sus bienes y propiedades, algo que no demostraba legalmente que estuviera implicado en la desaparición, pero si lo piensas, es raro. Al final no sabemos si Margaret sufrió un colapso mental, si alguien la ayudó a desaparecer o si ocurrió algo mucho más oscuro aquella noche. Lo único que sabemos con certeza es que una de las médicas más prestigiosas de su época desapareció de una casa donde tenía prácticamente toda su vida, y casi medio siglo después, jamás volvió a ser vista. Entremos al nivel 52. La familia Dardenne vivía en un pequeño pueblo llamado Ina, en el estado de Illinois. Kate Dardenne tenía 29 años y trabajaba en una planta de tratamiento de agua. Su esposa Elaine tenía 30, estaba embarazada de 8 meses y juntos criaban a su hijo Peter, de apenas 3 años. Quienes los conocían los describían como una familia tranquila, reservada y profundamente religiosa. No tenían antecedentes de problemas con nadie, y precisamente por eso, lo que les ocurrió en noviembre de 1987 sigue siendo uno de los crímenes más desconcertantes que he visto hasta ahora. Todo inició cuando Keith no se presentó a trabajar, y sus compañeros se preocuparon porque era demasiado extraño que faltara al trabajo sin avisar, así que avisaron a la policía. Cuando los agentes llegaron a la casa rodante donde vivía la familia, encontraron la puerta cerrada, pero cuando pudieron entrar, descubrieron un horror que voy a intentar no detallar a profundidad. Elaine estaba tendida sobre la cama y había sido golpeada brutalmente con un bate de béisbol. Durante la agresión, Elaine entró en trabajo de parto, dio a luz a una niña dentro de la vivienda y la recién nacida también fue asesinada con el mismo bate de béisbol. Y lo impactante no es solo eso, es que el arma homicida no era un bate cualquiera, era el pequeño bate de béisbol de Peter, un regalo que Keith le había hecho poco tiempo antes. A pocos metros de Elaine también estaba Peter, quien también había sido asesinado con ese mismo bate. Y Keith, bueno, él no estaba allí y su automóvil tampoco, así que durante varias horas la policía pensó que quizá él era el responsable o que había escapado después del crimen, hasta que encontraron su cuerpo. Keith estaba a varios kilómetros de la casa, abandonado en un campo de trigo junto a la carretera. Había recibido varios disparos y, al igual que el resto de su familia, también había sido golpeado con el bate. Y no solo le habían disparado, su cuerpo presentaba mutilaciones tan selectivas y atroces que se notaba que el ensañamiento con él había sido despiadado, algo que llevó a los criminólogos a determinar que el asesino pasó un tiempo considerable a solas con el cuerpo en la oscuridad, asegurándose de dejar una escena horrorosa. Eso por supuesto cambió completamente la investigación, porque ahora estaba claro que toda la familia había sido asesinada, y también que el responsable había actuado en al menos 2 escenarios distintos, dedicando un tiempo considerable a cometer el crimen y a mover el cuerpo de Keith antes de abandonar la escena. Lo más extraño era que nadie encontraba un motivo, porque no había señales de robo importantes y no existían conflictos familiares conocidos. Keith no tenía antecedentes criminales ni deudas relevantes, simplemente no aparecía una razón que explicara ese nivel de violencia tan extremo. Con el paso de los años surgieron varias hipótesis, y una de ellas sugería que la familia pudo cruzarse accidentalmente con integrantes de una secta o de algún grupo criminal que operaba por la zona. No era una idea tan descabellada para la época, considerando que Estados Unidos atravesaba el llamado pánico satánico, un periodo en el que muchos crímenes especialmente violentos eran atribuidos a cultos satánicos. Además, pocos meses antes había comenzado a circular por el condado un panfleto anónimo anunciando que varias familias serían asesinadas. Sin embargo, los investigadores nunca encontraron una sola prueba que relacionara el crimen con una secta,
y esa hipótesis terminó siendo descartada. Años después apareció un nombre interesante, el de Tommy Lensaus, un asesino en serie condenado, quien aseguró que él había cometido los asesinatos. Al principio su confesión llamó la atención porque incluía algunos datos conocidos del caso, pero muy pronto comenzó a desmoronarse. Tommy Lensaus afirmó que había conocido a Kit y Elaine por casualidad en una gasolinera, y que ellos mismos lo habían invitado a su casa para mantener relaciones entre los tres. Para los investigadores eso no tenía ningún sentido, porque la pareja era conocida por llevar una vida extremadamente reservada y profundamente religiosa, y no existía absolutamente ninguna evidencia que respaldara esa historia. Cuando compararon el resto de su declaración con las pruebas físicas, descubrieron que mezclaba información publicada durante años en la prensa con afirmaciones que nunca ocurrieron, así que su confesión fue descartada. Desde eso han pasado casi 4 décadas y la familia Dardenne sigue sin recibir justicia, pero la pregunta que quizá todos nos hacemos sigue existiendo. ¿Quién pudo hacerle eso a una familia que, aparentemente, no tenía enemigos? Este hombre es, probablemente, uno de los asesinos seriales más conocidos de la historia de Latinoamérica. Y si no lo conoces te lo presento, su nombre es Pedro Alonso López, y durante décadas fue conocido como el monstruo de los Andes, un apodo que todavía hoy provoca escalofríos. Pero, curiosamente, el mayor misterio de su historia no es cuántos crímenes cometió, el verdadero misterio es dónde está. Para entender por qué esa pregunta sigue sin respuesta, y por qué además eso es preocupante, primero te cuento quién era este señor. Pedro Alonso López nació en Colombia en 1948, y gran parte de lo que se conoce sobre su infancia proviene de declaraciones hechas por él mismo durante entrevistas y evaluaciones psiquiátricas, por lo que algunos detalles nunca pudieron verificarse de forma independiente. Lo que sí está documentado es que pasó parte de su juventud en prisión y que, tras recuperar la libertad, comenzó a desplazarse entre Colombia, Perú y Ecuador. El evento inicial de su historia, por así decirlo, ocurrió el 9 de marzo de 1980 cuando intentó llevarse a una niña en un mercado de Ambato, Ecuador, pero varias personas lo descubrieron, lo persiguieron y lograron detenerlo antes de que escapara. Al principio parecía la captura de un secuestrador más, pero durante los interrogatorios comenzó a hacer confesiones frías, donde aseguró haber asesinado a más de 300 niñas en distintos países andinos. Naturalmente, la policía no le creyó al principio, pero entonces de forma inesperada, se ofreció a llevar personalmente a los investigadores hasta los lugares donde según él había enterrado a muchas de sus víctimas. Y efectivamente, comenzaron a aparecer fosas y gracias a sus indicaciones fueron recuperados más de 50 cuerpos en Ecuador, una parte de sus confesiones que sí pudo corroborarse. Nunca fue posible verificar la cifra total que él afirmaba, pero los hallazgos convencieron a las autoridades de que estaban frente a uno de los peores asesinos seriales de la región. En 1983 fue condenado por decenas de asesinatos, pero la legislación ecuatoriana de aquella época imponía un límite máximo de 16 años de prisión para cualquier delito, sin importar cuántas víctimas hubiera. La condena provocó una enorme indignación, pero era el máximo que permitía la ley. En 1994, recuperó la libertad tras cumplir la mayor parte de esa pena, y luego de varias contradicciones fue deportado a Colombia. Ya en Colombia las autoridades intentaron procesarlo por antiguos delitos, pero el caso tomó otro rumbo, fue sometido a evaluaciones psiquiátricas y enviado a un hospital por orden judicial. 4 años después ocurrió algo que suele pasar acá en Latinoamérica, y es que los especialistas concluyeron que podía abandonar la institución. Sí, así como lo escuchaste, y tras pagar una fianza equivalente a apenas unos $50, Pedro Alonso López volvió a caminar libre como si nada, y ahí es donde comienza el verdadero misterio. El último registro oficial y verificable de su existencia corresponde al 22 de septiembre de 1999, cuando acudió a una oficina de la Registraduría Nacional en Bogotá para renovar su documento de identidad, pero después de ese día, su rastro desaparece. En los años siguientes surgieron rumores de todo tipo, donde algunos aseguraban que había muerto, otros afirmaban haberlo visto viviendo bajo otra identidad, y también llegó a relacionársele con nuevos crímenes, aunque nunca aparecieron pruebas suficientes para demostrarlo.
Lo único cierto es que nunca volvió a encontrarse evidencia pública y verificable que dejara saber dónde estaba, y eso resulta difícil de comprender. Porque estamos hablando de un hombre cuya captura ocupó titulares en todo el mundo, cuyas confesiones condujeron a decenas de fosas y cuyo nombre era conocido por las autoridades de varios países, y aún así, simplemente desapareció. Quizá murió hace muchos años sin que nadie pudiera identificar sus restos, quizá cambió de identidad y pasó inadvertido el resto de su vida, o quizá la respuesta sea otra completamente distinta. Lo único que sabemos con certeza es que el último rastro documentado de Pedro Alonso López termina en una oficina pública de Bogotá en 1999 y desde entonces, uno de los criminales más notorios de la historia de Latinoamérica se convirtió, irónicamente, en una persona desaparecida. Y hasta acá dejamos esta parte 14, espero que te haya gustado mucho, y si fue así, sería genial si dejaras tu pulgar arriba y comentaras algo. Por acá subimos video cada semana, así que si no quieres perderte próximas entregas, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba algo nuevo. Desde acá le enviamos un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que esta entrega te haya entretenido un rato. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, hasta luego.